Hay mañanas en las que abres los ojos y el peso del mundo ya está esperándote. Antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que pronuncies una sola palabra, ya sientes esa presión familiar en el pecho, esa inquietud que no tiene nombre pero que conoces bien. Tal vez sea incertidumbre, tal vez sea miedo, tal vez sea simplemente el cansancio de cargar con lo que cargas. ¿Sabes de qué te hablo? Porque no estás solo en esto. Todos hemos estado ahí, en ese momento preciso donde la luz del día entra por la ventana, pero por dentro todo parece oscuro. Y es precisamente en ese momento, justo ahí, donde el Salmo 27 cobra vida de una manera extraordinaria. David, el mismo hombre que enfrentó gigantes, que huyó por su vida, que lloró por sus hijos, que construyó un reino pero también conoció el dolor más profundo, escribió estas palabras. No las escribió desde un palacio cómodo, las escribió desde la experiencia real de alguien que sabía lo que era despertar con el corazón acelerado por el temor. Escucha esto. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Detente un momento. Lee eso otra vez, pero ahora despacio. El Señor es mi luz. No una luz distante, no una idea abstracta. Mi luz. Personal, cercana, real. Como si Dios mismo hubiera encendido una lámpara justo para ti en medio de tu oscuridad más profunda. ¿Puedes imaginarlo? Estás en un cuarto completamente a oscuras. No ves tu mano frente a tu rostro. El silencio es denso. Y de repente, alguien enciende una vela. Solo una. Pero esa pequeña llama cambia absolutamente todo. Ya no estás perdido. Ya no estás solo. Puedes ver. Puedes moverte. Puedes respirar diferente. Eso es lo que Dios hace cada mañana cuando le entregas tu corazón. Pero espera, hay algo más profundo aquí que quizá nunca habías considerado. David no dice, el Señor será mi luz. Dice, es. Tiempo presente. Ahora mismo. No cuando las cosas mejoren. No cuando finalmente tengas todo resuelto. Ahora. En este preciso instante mientras escuchas estas palabras, mientras tu corazón late con todas sus preocupaciones, Dios ya es tu luz. ¿Lo sientes? Hay una diferencia enorme entre esperar que Dios haga algo en el futuro y reconocer que Dios ya está actuando en tu presente. La mayoría de nosotros vivimos en el futuro de nuestra fe. Creemos que Dios nos ayudará mañana, que Dios nos rescatará eventualmente, que Dios tiene un plan para más adelante. Pero este salmo te trae de regreso a la hora. Imagina que estás caminando por un sendero montañoso. Es temprano. El sol apenas está saliendo. Hay neblina espesa. No puedes ver más allá de 2 o 3 pasos frente a ti. Cada paso es incierto. Cada piedra podría hacerte tropezar. Y en ese momento de ansiedad, de repente sientes una mano firme que toma la tuya. No dice nada. Simplemente está ahí, cálida, fuerte, presente. Así es Dios cada mañana contigo. No siempre elimina la neblina inmediatamente. No siempre hace que el camino sea perfectamente visible. Pero toma tu mano, camina contigo, ilumina el siguiente paso, y luego el siguiente, y el siguiente. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Estás tan preocupado por lo que viene en 2 semanas, en 2 meses, en 2 años, que pierdes la gracia que Dios está derramando sobre ti ahora mismo. La luz que necesitas para hoy ya está aquí. La fuerza que necesitas para esta mañana ya está disponible. La paz que anhelas para este momento ya fue provista. Respira profundo, porque aquí es donde empieza la verdadera transformación. No en grandes eventos dramáticos, no en milagros espectaculares, aunque Dios ciertamente los hace, sino en este reconocimiento silencioso, profundo,
íntimo de que Dios está contigo ahora. David continúa: ¿de quién temeré? Es una pregunta retórica, pero hagámosla real. ¿De quién temes tú? No de manera filosófica, de manera concreta. ¿Qué rostro aparece en tu mente cuando piensas en lo que te quita el sueño? ¿Qué situación te hace sentir vulnerable? ¿Qué futuro posible te paraliza? Porque David está diciendo algo revolucionario aquí. No está diciendo que no hay nada que temer. No está negando que existan amenazas reales. De hecho, si sigues leyendo el Salmo, verás que menciona malvados que vienen contra él, ejércitos que lo rodean, enemigos que lo acechan. El miedo es real. Las amenazas son reales. El peligro es real. Pero Dios es más real. Y aquí hay algo que quizá te sorprenda. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es la presencia de Dios en medio del miedo. Es poder decir, sí, esto me asusta, pero Dios es más grande que mi susto. Sí, esto es difícil, pero Dios es más fuerte que mi dificultad. Sí, no sé cómo va a terminar esto, pero sé quién sostiene el final. Piensa en esto por un momento. Hay una historia que me gusta contar, completamente inventada, pero con una verdad profunda. Imagina a un niño pequeño en un parque de diversiones. Ve una montaña rusa gigantesca. Los rieles suben altísimos hacia el cielo. La gente grita mientras desciende a velocidades increíbles. El niño está aterrado. Su corazón late rápido. Sus manos sudan. Pero entonces su padre se agacha junto a él, lo mira a los ojos y le dice: «Yo voy contigo. Estaré justo a tu lado durante todo el recorrido». Y el niño, aunque todavía siente el miedo, aunque todavía puede escuchar los gritos, aunque todavía ve lo alto que es, toma la mano de su padre y sube. ¿Desapareció el miedo completamente? No. ¿Cambió la montaña rusa? No. Entonces, ¿qué cambió? La presencia lo cambió todo. Eso es exactamente lo que Dios hace cada mañana cuando oras el Salmo 27. No siempre cambia las circunstancias inmediatamente, pero cambia algo mucho más profundo. Cambia tu capacidad de enfrentarlas. Te da una compañía que transforma el significado completo de lo que estás viviendo. El Señor es el refugio de mi vida. Refugio. ¿Qué palabra más poderosa? En hebreo, la palabra que se traduce como refugio tiene connotaciones de fortaleza, de lugar alto, de bastión inexpugnable. No es un escondite frágil, no es una protección temporal, es una fortaleza. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de un refugio? Que no lo necesitas cuando todo está bien. Nadie busca refugio en un día soleado y tranquilo. Busca refugio cuando hay tormenta, cuando hay peligro, cuando necesitas protección desesperadamente. Y Dios no solo ofrece refugio, Él es el refugio. Tómate un momento, cierra los ojos si puedes. Imagina la peor tormenta que hayas vivido. Lluvia torrencial, viento que arranca árboles, truenos que sacuden la tierra, relámpagos que iluminan el cielo con furia. Y ahora imagínate corriendo bajo esa tormenta, empapado, asustado, buscando dónde protegerte. De repente ves una casa sólida, paredes gruesas, techo firme, puerta abierta, luz cálida adentro. Corres hacia ella, cruzas el umbral, la puerta se cierra detrás de ti y en un instante todo cambia. Todavía puedes escuchar la tormenta afuera, pero estás seguro. Todavía hay peligro allá afuera, pero aquí hay paz. Eso es lo que significa que Dios sea tu refugio. Pero aquí viene algo que revolucionará tu manera de orar cada mañana. Este refugio no está en un lugar geográfico. No tienes que viajar a algún sitio sagrado. No tienes que esperar a estar en una iglesia. No tienes que alcanzar cierto nivel de santidad. El refugio es una persona. Dios mismo es tu refugio. Eso significa que donde sea que estés, ahí está tu protección.
En tu habitación al despertar, en tu auto camino al trabajo, en tu oficina enfrentando presión, en tu cocina preparando el desayuno con el corazón ansioso, en el hospital esperando noticias, en la sala llorando por lo que se perdió. Donde quiera que estés, tu refugio está contigo. ¿Puedes sentir el peso de eso? No estás esperando a llegar a un lugar seguro, ya estás en el lugar seguro porque Dios está contigo. David entonces escribe algo que parece casi temerario. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Espera, ¿estás captando la magnitud de esta declaración? No dice aunque tenga un problemita, no dice aunque las cosas se pongan un poco difíciles, dice aunque un ejército acampe contra mí, aunque se levante guerra. Estamos hablando del peor escenario posible. Estamos hablando de estar completamente rodeado. Estamos hablando de amenazas masivas, abrumadoras, imposibles de enfrentar con fuerza humana. Y aún así, David dice, no temerá mi corazón. ¿Cómo es eso posible? Porque David aprendió algo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo. Aprendió que la paz de Dios no depende de la ausencia de problemas. La paz de Dios existe en la presencia de Dios mismo. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, lo imposible era posible. El viento seguía soplando, las olas seguían siendo enormes, la situación seguía siendo humanamente imposible. Pero mientras miraba a Jesús, caminaba sobre lo que debería haberlo hundido. ¿Qué pasó cuando dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas? Se hundió. No porque las olas cambiaran, no porque el viento se hiciera más fuerte, sino porque su enfoque cambió. Tu enfoque determina tu experiencia. Y aquí es donde la oración de la mañana con el Salmo 27 se vuelve absolutamente transformadora, porque lo primero que haces cada día es fijar tu enfoque. Antes de mirar tu teléfono con todas sus noticias y notificaciones, antes de revisar tus pendientes y preocupaciones, antes de sumergirte en las exigencias del día, primero miras a Dios. Primero declaras quién es Él. Primero reconoces su presencia. Primero te envuelves en su refugio. Y desde ese lugar, desde esa perspectiva, todo lo demás toma un significado diferente. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de nosotros? Que tratamos de resolver primero nuestros problemas y luego, si nos queda tiempo y energía, oramos. Intentamos enfrentar el día con nuestras fuerzas y cuando nos agotamos, entonces clamamos a Dios. Pero David lo hace al revés. Primero se establece en quién es Dios. Primero se ancla en la presencia divina y desde ahí, desde ese lugar de seguridad y confianza, enfrenta lo que venga. Es como la diferencia entre nadar contra la corriente y nadar con ella. Puedes llegar al mismo destino, pero la experiencia es completamente distinta. Uno te agota, el otro te lleva. Respira otra vez, porque quiero que entiendas algo crucial. Esta oración matutina no es un ritual mágico. No son palabras que repites para manipular a Dios. No es una fórmula que garantiza que nunca tendrás problemas. Es una reorientación. Es volver tu corazón hacia la verdad antes de que las mentiras del día empiecen a gritar. Es recordarle a tu alma quién tiene realmente el control antes de que las circunstancias intenten convencerte de que estás solo. Es llenar tu espíritu con la realidad de Dios antes de que la realidad temporal intente definirte. David continúa con algo que revela el secreto más profundo de su fuerza. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que yo pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa. En un mundo que te dice que necesitas 1000 cosas,
En una cultura que te vende la idea de que tu valor está en cuanto acumulas, cuánto logras, cuánto tienes, David dice, una cosa. ¿Cuál es tu una cosa? Si tuvieras que reducir todos tus deseos, todas tus metas, todas tus oraciones a una sola petición, ¿cuál sería? Probablemente no sea la misma que la de David. Y está bien, somos humanos. Tenemos necesidades legítimas. Queremos salud, queremos provisión, queremos que nuestras familias estén bien, queremos respuestas, queremos soluciones. Pero David nos está mostrando algo que va más profundo que cualquier necesidad temporal. Está diciendo que lo que más necesita, lo que más desea, lo que más busca es la presencia de Dios. Morar en la casa del Señor. No visitarla ocasionalmente, no pasar por ahí cuando hay crisis. Morar, vivir ahí, habitar permanentemente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Para contemplar la hermosura del Señor. Detente aquí un momento. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste a Dios? No que oraste pidiendo cosas, no que leíste sobre Él, sino que simplemente lo contemplaste. Que te quedaste quieto en su presencia sin agenda, sin lista de peticiones, sin prisa. Contemplar es diferente a mirar. Miras algo rápidamente y sigues adelante. Contemplas algo cuando te detienes, cuando observas con atención, cuando dejas que esa visión te transforme. Hay una razón por la que David prioriza esto sobre todo lo demás. Porque él entendió que cuando contemplas verdaderamente quién es Dios, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tus miedos se achican, tus problemas se dimensionan apropiadamente, tu esperanza se renueva. Es como cuando estás perdido en una ciudad grande, caminando entre edificios altísimos que no te dejan ver el cielo. Todo parece confuso, no sabes dónde estás, te sientes claustrofóbico. Pero entonces llegas a un parque abierto, miras hacia arriba y ves el cielo inmenso. De repente tienes perspectiva. Los edificios siguen siendo altos, pero ahora puedes ver que hay algo más grande. Contemplar a Dios te da perspectiva. Y meditar en su templo. En hebreo la palabra meditar tiene connotaciones de murmurar, de reflexionar profundamente, de darle vueltas a algo hasta que penetra en lo más hondo de tu ser. No es pensamiento superficial, es procesamiento profundo. ¿Qué significa esto para tu mañana? Significa que no se trata solo de recitar palabras, se trata de dejar que esas palabras te reciten a ti, de permitir que la verdad sobre quién es Dios se filtre a través de cada capa de tu ser hasta que cambie la manera en que respiras. Imagina que tienes una esponja seca y dura. Si le echas agua encima rápidamente, el agua simplemente resbala. Pero si sumerges esa esponja en agua, si la dejas ahí, eventualmente el agua penetra cada poro, cada fibra, y la esponja se transforma. Se vuelve suave, se vuelve flexible, se vuelve útil. Tu corazón es esa esponja. La presencia de Dios es el agua, y la meditación matutina es el acto de sumergirte. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas. David dice que esta una cosa la buscaré. Tiempo futuro, acción continua. No es que la encontró una vez y ya, es que la sigue buscando, todos los días, toda su vida. Porque la presencia de Dios no es un destino donde llegas y te quedas sin esfuerzo. Es una relación que cultivas, es una conexión que nutres, es una intimidad que profundizas constantemente. Hay días en los que sentirás a Dios cerca. Hay días en los que su presencia será tan real que casi podrás tocarla. Pero también habrá días en los que te sentirás seco, días en los que las palabras no fluyen, días en los que tu corazón se siente distante. ¿Y sabes qué? Esos días también cuentan, porque la búsqueda misma es adoración. El hecho de que sigas presentándote cada mañana, de que sigas abriendo tu corazón, de que sigas buscando su rostro incluso cuando no sientes nada inmediatamente,
Eso le dice a Dios que Él es más importante que tus sentimientos. La fe no siempre se siente como fe. A veces se siente como simple obediencia, como mostrarte cuando no tienes ganas, como susurrar verdades cuando tu corazón está gritando mentiras, como elegir creer lo que sabes que es verdad por encima de lo que sientes que es real. Y ahí, justo ahí, en esa tensión, es donde creces. David entonces dice algo extraordinario. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de la adversidad. Me ocultará en lo secreto de su tienda. Sobre una roca me pondrá en alto. Fíjate en los verbos. Me esconderá, me ocultará, me pondrá en alto. Son acciones que Dios hace. No son cosas que tú logras por tu cuenta. No son estados que alcanzas por tu esfuerzo. Dios es quien te esconde. Dios es quien te protege. Dios es quien te eleva. Tu trabajo es presentarte. Su trabajo es protegerte. ¿Puedes imaginarlo ahora mismo? Estás en medio de una tormenta terrible. No solo lluvia, sino una batalla. Hay peligro por todos lados. Y de repente, manos fuertes te levantan, te llevan, te colocan en un lugar alto, en una roca sólida, donde el enemigo no puede alcanzarte. No llegaste ahí escalando, no llegaste ahí por tu astucia. Llegaste porque fuiste puesto ahí por alguien más fuerte que tú. Hay una libertad inmensa en entender esto. Significa que tu seguridad no depende de cuán inteligente seas para protegerte. No depende de cuán fuerte seas para defenderte. Depende de cuán fiel es Dios para guardarte. ¿Y adivina qué? Dios es completamente fiel. Siempre, sin excepción. Incluso cuando no lo entiendes. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando su protección no luce como pensabas que se vería. Porque a veces Dios te protege dándote victoria sobre la amenaza, pero otras veces Dios te protege dándote paz en medio de la amenaza. A veces Dios elimina el problema, pero otras veces Dios te fortalece para atravesarlo. Ambas son protección, ambas son refugio, ambas son expresiones de su fidelidad. Lo que cambia es la forma, pero la esencia permanece. Dios contigo. Y entonces David dice, «Y ahora mi cabeza se levantará sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Ahora mi cabeza se levantará». ¿Qué hace la cabeza cuando está levantada? Mira hacia arriba, mira hacia adelante. No está agachada en vergüenza, no está hundida en derrota, está levantada en confianza. Y fíjate que dice esto mientras los enemigos todavía lo rodean. No dice cuando mis enemigos se vayan, entonces levantaré mi cabeza. Dice, mi cabeza se levantará sobre mis enemigos que me rodean. Presente, ahora, en medio de la batalla. ¿Cómo puedes alabar mientras todavía estás rodeado? ¿Cómo puedes cantar cuando la guerra no ha terminado? ¿Cómo puedes ofrecer júbilo cuando el peligro es real? Porque ya no estás mirando las circunstancias para definir tu adoración. Estás mirando a Dios. La alabanza no espera la victoria final para empezar. La alabanza es el arma de victoria. Piensa en esto. ¿Qué pasa cuando alabas en medio del miedo? Le estás diciendo a tu alma que Dios es más grande que lo que te asusta. ¿Qué pasa cuando cantas en medio de la oscuridad? Estás declarando que la luz existe, aunque no la veas todavía. ¿Qué pasa cuando ofreces júbilo en medio del dolor? Estás profetizando que hay gozo más profundo que el sufrimiento temporal. La alabanza matutina no es pretender que todo está bien. Es declarar que Dios es bueno incluso cuando todo no está bien. Y hay poder en eso. Poder real. Poder que desplaza tinieblas. Poder que fortalece tu espíritu. Poder que cambia la atmósfera de tu día completo. Cuando abres tu boca para alabar antes de que el día te diga qué sentir, estás tomando autoridad sobre tu propia alma. Estás decidiendo deliberadamente dónde va a estar tu enfoque.
Tus emociones son reales, tus preocupaciones son válidas, tus miedos tienen razones, pero ninguno de ellos tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y cuando lo alabas, le estás dando a Dios el espacio para hablar más fuerte que todo lo demás. Respira, porque tal vez estás pensando, pero es que no tengo ganas de alabar, pero es que mi situación es muy difícil, pero es que no sé si puedo. Y está bien, ser honesto con Dios siempre está bien. De hecho, mira lo que David hace a continuación. Después de toda esta declaración de confianza, después de toda esta proclamación de fe, dice algo completamente vulnerable. Oye, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. ¿Ves eso? En el mismo salmo donde David declara que no temerá, aunque un ejército lo rodee, también clama pidiendo ayuda. En el mismo poema donde proclama que Dios es su luz y salvación, también suplica que Dios le responda. Esto no es contradicción, esto es honestidad. La fe real no es pretender que no necesitas ayuda. La fe real es saber a quién acudir cuando la necesitas. No es fingir que eres fuerte, es reconocer de dónde viene tu verdadera fuerza. David no está tratando de impresionar a Dios con su valentía. Está trayendo su corazón completo, su necesidad real, su vulnerabilidad genuina ante el único que puede realmente ayudarlo. Y aquí hay algo hermoso. Dios no se ofende por tu necesidad. No se molesta porque le pidas. No se cansa de escucharte. De hecho, tu necesidad es una invitación para que Dios sea lo que Él ya es: tu Padre, tu protector, tu proveedor, tu refugio. Cuando mi padre me decía, mi corazón me ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Aquí David revela algo profundamente íntimo. Dice que su corazón le ha hablado. ¿Alguna vez has experimentado eso? Ese impulso interior, esa voz suave que no es audible pero que es más real que cualquier sonido. Ese susurro en tu espíritu que dice, búscame. Eso es Dios llamándote. No es tu idea buscar a Dios. Es la idea de Dios. Él te llama primero. Él te busca primero. Él pone el deseo en tu corazón de conocerlo. Y cuando respondes a ese llamado, cuando dices como David, tu rostro buscaré, estás entrando en algo que va más allá de la religión. Estás entrando en relación. Buscar el rostro de alguien es lenguaje de intimidad. No buscas el rostro de un extraño. Buscas el rostro de alguien que amas, de alguien cuya expresión te importa, de alguien cuya sonrisa te llena de gozo. Dios no quiere que solo sepas cosas sobre Él. Quiere que lo conozcas a Él, que veas su rostro, que experimentes su presencia, que sientas su amor. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste el rostro de Dios y no solo sus manos? Que lo buscaste a Él y no solo lo que Él puede darte. Que quisiste su presencia más que sus provisiones. Porque aquí está la verdad transformadora. Cuando buscas su rostro, sus manos se abren automáticamente. Cuando lo buscas a Él, todo lo demás que necesitas viene por añadidura. Pero si solo buscas sus manos, si solo lo buscas por lo que puede hacer por ti, te pierdes lo mejor. Te pierdes a Él. Y entonces David hace algo que nos recuerda que incluso los gigantes de la fe tienen momentos de duda. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. ¿Escuchas la urgencia? ¿Sientes la vulnerabilidad? David está diciendo, por favor, no te alejes. Por favor, no me dejes. Por favor, no me abandones. Porque hay momentos en los que sientes que Dios está lejos. Momentos en los que oras y parece que las palabras rebotan en el techo. Momentos en los que buscas y no encuentras. Momentos en los que el silencio de Dios es más fuerte que cualquier ruido. Y en esos momentos es fácil pensar que Dios te ha abandonado, que hiciste algo mal, que ya no eres digno de su presencia, que quizá Dios se cansó de ti.
Pero déjame decirte algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu corazón. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. A veces Dios está más cerca justo cuando se siente más lejos. A veces está trabajando más profundamente justo cuando parece que no está haciendo nada. A veces su silencio es la preparación para su respuesta más poderosa. Piensa en una semilla que plantas en la tierra. Desde afuera no pasa nada. La tierra se ve igual. No hay evidencia visible de vida. Podrías pensar que la semilla murió, que nada va a crecer. Pero bajo tierra, invisible a tus ojos, está ocurriendo una revolución. La semilla se está rompiendo. Raíces están creciendo hacia abajo. Fuerza está acumulándose hacia arriba. Vida está preparándose para emerger. Y un día, cuando menos lo esperas, ves un brote verde. Pequeño al principio, pero real, visible. Prueba de que todo ese tiempo que parecía silencio, en realidad era trabajo invisible. Así es Dios contigo. Cuando no escuchas su voz, Él está formando tu carácter. Cuando no ves su mano, Él está preparando tu camino. Cuando no sientes su presencia, Él está profundizando tu fe. Porque la fe que solo funciona cuando sientes, no es fe madura. La fe que solo cree cuando ve, no es fe poderosa. La fe que se fortalece en el silencio, la fe que confía en la oscuridad, la fe que sigue buscando cuando no encuentra, esa es la fe que mueve montañas. David continúa con algo sorprendentemente honesto. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Esto es profundo. Está diciendo que incluso si las personas más cercanas, las que se supone nunca deberían dejarte, te abandonan, Dios no lo hará. Incluso si aquellos cuyo amor debería ser incondicional te fallan, el amor de Dios permanece. ¿Has experimentado abandono? No necesariamente físico. A veces el abandono es emocional. Es estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Es necesitar apoyo y encontrar indiferencia. Es extender tu mano y que nadie la tome. Duele de una manera que las palabras no pueden describir completamente. Deja cicatrices que no se ven, pero que se sienten todos los días. Pero escucha esto. Dios ve cada una de esas cicatrices. Conoce cada momento de soledad. Entiende cada lágrima que nadie más vio. Y no solo te encuentra ahí, te recoge, te levanta, te restaura. La palabra recoger, en hebreo, tiene la connotación de reunir algo que está disperso, de juntar los pedazos, de restaurar lo que está roto. ¿Te sientes roto? Dios te recoge. ¿Te sientes disperso? Dios te reúne. ¿Te sientes incompleto? Dios te restaura. No lo hace desde lejos, no lo hace con indiferencia, lo hace con la ternura de un padre que encuentra a su hijo perdido y lo abraza sin soltarlo. Imagina que eres un vaso de cristal fino que se cayó y se hizo 1000 pedazos. Alguien podría barrer los pedazos y tirarlos a la basura, pérdida total. Pero un artista experto en kintsugi, esa técnica japonesa de reparar cerámica con oro, recogería cada pedazo, por pequeño que fuera, y los uniría con oro precioso. El resultado no es solo un vaso reparado, es una obra de arte, más valiosa que antes, más hermosa porque las líneas de oro cuentan una historia de restauración. Así trabaja Dios con tu quebrantamiento. No desperdicia nada, ni siquiera tus pedazos más pequeños. Los recoge todos y los une con el oro de su gracia, con el oro de su amor, con el oro de su redención. Y cuando termina, eres más fuerte en los lugares donde estuviste roto. Respira profundo, porque tal vez estás cargando una historia de rechazo. Tal vez llevas cicatrices de abandono. Tal vez hay partes de ti que se sienten irreparables.
Pero Dios está susurrando a tu corazón ahora mismo. Yo te recojo, yo te restauro, yo te hago nuevo. No porque lo mereces, sino porque Él es quien es. No porque eres perfecto, sino porque su amor es perfecto. David entonces hace una petición específica. Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame por senda llana a causa de mis enemigos. Enséñame, guíame. Dos verbos que requieren humildad. Porque para ser enseñado, tienes que admitir que no sabes. Para ser guiado, tienes que soltar el control. Y eso es difícil, ¿verdad? Especialmente en una cultura que te dice que debes tener todas las respuestas, que debes tener todo bajo control, que mostrar que necesitas ayuda es debilidad. Pero aquí está la paradoja del reino. Tu debilidad es la puerta a su fortaleza. Tu reconocimiento de que no sabes es la apertura para que Él enseñe. Tu rendición del control es la liberación para que Él guíe. No puedes ser lleno hasta que estés vacío. No puedes recibir con las manos cerradas. No puedes ser levantado hasta que te humilles. David pide senda llana. No está pidiendo un camino fácil necesariamente. Está pidiendo un camino claro. Un camino donde pueda ver los próximos pasos. Un camino donde no haya trampas ocultas. Porque cuando tienes enemigos acechando, necesitas claridad. Cuando hay peligro alrededor, no puedes darte el lujo de estar confundido sobre el camino. Y Dios responde a esa oración, no siempre mostrándote todo el mapa, pero siempre iluminando el siguiente paso. A veces quisiéramos que Dios nos diera el plan completo de los próximos 5 años, que nos mostrara exactamente cómo va a resolver cada problema, que nos revelara cada detalle de su voluntad. Pero Dios generalmente trabaja paso a paso, día a día, momento a momento. ¿Por qué? Porque si vieras todo ahora, no necesitarías confiar mañana. Si supieras todo hoy, no necesitarías fe para el siguiente paso. Y Dios está más interesado en tu relación con Él que en tu comodidad con las circunstancias. Quiere que camines con Él, no solo que llegues a un destino. Es como un padre enseñando a su hijo a caminar. No lo pone al otro lado de la habitación y le dice, corre hasta aquí. Lo sostiene de las manos, camina junto a él, paso a paso. Celebra cada paso pequeño. Levanta cuando se cae, anima cuando se cansa. Eso es Dios contigo cada día. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia. Aquí David está enfrentando algo que muchos de nosotros conocemos. No solo peligro físico, sino ataques a su reputación, a su carácter, a su integridad. Testigos falsos, mentiras, acusaciones sin fundamento, palabras que hieren más profundamente que cualquier espada. ¿Te ha pasado? ¿Te han malinterpretado? ¿Han torcido tus palabras? ¿Han juzgado tus intenciones sin conocer tu corazón? ¿Han inventado historias sobre ti que no son ciertas? Duele de una manera particular, porque no puedes defenderte de una mentira que se ha esparcido. No puedes controlar lo que otros creen sobre ti. No puedes obligar a nadie a ver la verdad. Pero puedes hacer lo que David hace, entregarle a Dios tu defensa. Suéltalo. No porque no importa, sino porque importa demasiado como para confiarlo a tus propias manos limitadas. Dios ve la verdad. Dios conoce tu corazón. Dios sabe exactamente lo que pasó y por qué. Y en su tiempo, en su manera, Él vindica. No siempre de la forma que esperas, no siempre tan rápido como quisieras, pero siempre de la manera que más te conviene. Porque a veces Dios te vindica callando las voces, pero otras veces te vindica dándote tanta paz que ya no necesitas que te vindiquen. A veces Dios cambia las mentes de otros, pero otras veces cambia tu corazón
para que ya no dependas de la opinión de otros. Ambas son victorias, ambas son respuestas a la oración. Y entonces David llega a lo que considero el corazón de todo el Salmo, las palabras que te sostendrán cuando nada más pueda. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado. David está siendo brutalmente honesto aquí. Está diciendo que sin esta esperanza específica, sin esta creencia particular, habría colapsado, se habría rendido, no habría podido continuar. ¿Qué lo sostuvo? La creencia de que vería la bondad de Dios, no en el cielo después, no en alguna vida futura abstracta, sino aquí, en la tierra de los vivientes, en esta vida, en su presente. Esa es una fe radical, porque es fácil creer que Dios es bueno cuando piensas en el cielo. Es fácil tener esperanza para el más allá. Pero creer que verás la bondad de Dios aquí, ahora, en medio de tu situación actual, eso requiere un nivel de fe completamente diferente. David está diciendo: sé que esto es difícil, sé que es oscuro, sé que parece imposible, pero voy a ver la bondad de Dios justo aquí, justo en esto. ¿Puedes creer eso para tu situación? No como un deseo vago, no como una esperanza teórica, sino como una expectativa real. Vas a ver la bondad de Dios en tu matrimonio que está luchando. Vas a ver la bondad de Dios en tu situación financiera que te preocupa. Vas a ver la bondad de Dios en tu salud que te asusta. Vas a ver la bondad de Dios en tu soledad que te pesa. Vas a verla, aquí, ahora, en la tierra de los vivientes. No porque lo mereces, no porque lo lograste, sino porque Dios es bueno. Y su bondad no depende de tus circunstancias, su bondad es, sin importar lo que sea a tu alrededor. Tómate un momento, cierra los ojos, respira y di esto en voz alta si puedes. Voy a ver la bondad de Dios en mi vida, aquí, ahora, en la tierra de los vivientes. Siente el peso de esas palabras. Deja que penetren más profundo que tu duda, más profundo que tu miedo, más profundo que tu cansancio. Porque esas palabras son más que esperanza, son profecía, son declaración, son guerra espiritual contra el desánimo. Cuando tu mente te dice que no hay salida, declaras: voy a ver la bondad de Dios. Cuando tu corazón se siente pesado, proclamas: voy a ver la bondad de Dios. Cuando todo parece perdido, afirmas: voy a ver la bondad de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso consistentemente? No es que las circunstancias cambien mágicamente de inmediato, es que tus ojos empiezan a ver diferente. Empiezas a notar las pequeñas bondades que antes pasabas por alto. El amigo que llamó justo cuando lo necesitabas. La fuerza que apareció cuando pensabas que no tenías más. La paz que te sostuvo cuando debiste haberte derrumbado. La provisión que llegó de donde menos esperabas. La bondad de Dios está ahí todo el tiempo, pero tus ojos estaban tan enfocados en el problema que no podías verla. Cuando declaras que vas a verla, es como si tus ojos espirituales se abrieran a una dimensión de realidad que siempre estuvo presente, pero que no estabas percibiendo. Y finalmente, David termina con una instrucción que es tanto para ti como fue para él. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, aguarda al Señor, aguarda, espera, no te rindas, no tires la toalla, no abandones la fe, aguarda al Señor. Esta es probablemente la instrucción más difícil de seguir, porque esperar es antinatural en nuestra cultura. Queremos respuestas ahora, queremos soluciones inmediatas, queremos que todo se resuelva rápido. Pero Dios frecuentemente trabaja en el tiempo de espera, porque el tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación, es tiempo de preparación, es tiempo de transformación. Mientras esperas que cambie la situación, Dios está cambiando tu corazón. Mientras esperas la provisión, Dios está fortaleciendo tu fe. Mientras esperas la respuesta, Dios está profundizando tu dependencia en Él. Esfuérzate,
aliéntese tu corazón. David no dice simplemente, espera pasivamente y siéntete miserable. Dice, esfuérzate, sé valiente, toma coraje, alienta tu propio corazón. ¿Cómo alientas tu corazón? Recordándole la verdad, recordándole quién es Dios, recordándole sus promesas, recordándole sus actos pasados de fidelidad. Tu corazón necesita escuchar tu voz declarando verdad, porque tu corazón escucha todo el día mentiras del mundo, mentiras del enemigo, mentiras de tus propios miedos. Alguien necesita contrarrestar esas mentiras con verdad, y ese alguien eres tú. Habla a tu corazón, predícate a ti mismo, recuérdate lo que es real. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está contigo, Dios te ama, Dios tiene un plan, Dios no ha terminado, Dios está obrando, Dios te escucha, Dios te ve, Dios te cuida. Di eso una y otra vez hasta que tu corazón lo crea más que cualquier otra cosa. Y fíjate que David repite, sí, aguarda al Señor. Lo dice 2 veces, como si supiera que necesitarás escucharlo más de una vez, como si supiera que habrá días en los que querrás rendirte, días en los que la espera parecerá interminable, días en los que te preguntarás si vale la pena continuar. Y en esos días escucharás el eco de esta instrucción. Aguarda al Señor. Otra vez, una vez más, un día más, una oración más. Aguarda, porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso no es solo poesía, es promesa, es realidad espiritual. Es lo que pasa cuando decides confiar en el tiempo de Dios en lugar de forzar el tuyo. Respira otra vez, porque aquí está lo que todo este salmo ha estado construyendo. Aquí está el fundamento de tu oración matutina. Aquí está el por qué importa empezar cada día recordando estas verdades. Vas a enfrentar cosas difíciles. Ese es un hecho de vivir en este mundo caído. Vas a tener mañanas en las que no quieras levantarte. Vas a tener días en los que el miedo sea real. Vas a tener temporadas en las que la espera sea larga. Pero si cada mañana estableces tu corazón en estas verdades, si cada día empiezas recordando quién es Dios y quién eres tú en Él, si cada amanecer declaras que vas a ver su bondad aquí en la tierra de los vivientes, entonces tendrás la fortaleza para atravesar lo que venga. No porque seas perfecto, no porque tengas todo resuelto, sino porque conoces a aquel que sí lo tiene todo en sus manos. El Salmo 27 no es una varita mágica, es un ancla, es un recordatorio, es una reorientación diaria de tu alma hacia la verdad que no cambia en medio de circunstancias que sí cambian. Cuando oras esto cada mañana, no estás tratando de convencer a Dios de algo, estás permitiendo que Dios te convenza a ti, de su amor, de su poder, de su presencia, de su fidelidad. Y con el tiempo, esas verdades se arraigan tan profundamente en tu espíritu que se convierten en tu respuesta automática al miedo, se convierten en tu primer pensamiento en la crisis, se convierten en tu fundamento inconmovible sin importar qué tormentas vengan. Imagina un árbol. Un árbol joven puede ser derribado fácilmente por una tormenta fuerte, pero un árbol que ha estado plantado por años, que ha enviado raíces profundas, que se ha fortalecido temporada tras temporada, ese árbol permanece firme. Las tormentas pueden arrancar sus hojas, pueden doblar sus ramas, pero no pueden arrancarlo de raíz. Tu oración matutina con el Salmo 27 está echando raíces, raíces de fe, raíces de confianza, raíces de conocimiento íntimo de quién es Dios. Y esas raíces te sostendrán cuando vengan las tormentas. ¿Cuántas mañanas necesitas orarlo para que funcione? Tantas como necesites. No hay número mágico, no hay fórmula exacta.
Lo que hay es una relación que se profundiza cada vez que eliges presentarte, cada vez que eliges buscar su rostro, cada vez que eliges declarar su verdad sobre tu miedo. Algunos días sentirás un impacto inmediato, otros días parecerá rutina. Pero todos los días, visible o invisible, algo está cambiando en lo profundo de tu ser. Tu capacidad de confiar está aumentando. Tu percepción de quién es Dios está expandiéndose. Tu paz en medio de la tormenta está arraigándose. Tu esperanza en su bondad está solidificándose. Y un día, tal vez sin darte cuenta exactamente cuándo pasó, te encontrarás en medio de una situación que antes te habría destruido y estarás firme. No porque eres más fuerte por ti mismo, sino porque Él en ti es más fuerte que cualquier cosa contra ti. Déjame llevarte más profundo ahora, porque hay capas en este salmo que solo se revelan cuando lo vives, no solo cuando lo lees. Hay dimensiones de su significado que se abren cuando lo oras en las trincheras de tu realidad diaria. El Señor es mi luz. Piensa en lo que significa la luz más allá de lo obvio. La luz no solo te permite ver, la luz expone, la luz revela, la luz desenmascara. Cuando Dios es tu luz, Él no solo ilumina tu camino, Él ilumina tu corazón. Te muestra cosas sobre ti mismo que necesitas ver, cosas hermosas que no sabías que estaban ahí, pero también cosas rotas que necesitan sanidad. Y eso puede ser incómodo, porque todos tenemos rincones oscuros en nuestro corazón, lugares donde hemos guardado resentimiento, espacios donde alimentamos amargura, esquinas donde escondemos vergüenza, áreas donde permitimos que el pecado se quede porque nos hemos acostumbrado a él. Cuando invitas a Dios a ser tu luz cada mañana, estás invitándolo a exponer esas áreas, no para condenarte, sino para sanarte. No para avergonzarte, sino para liberarte. La luz de Dios es quirúrgica, precisa, amorosa. Como un médico experto que necesita abrir una herida infectada para limpiarla y curarla apropiadamente. Duele en el momento, pero es el camino hacia la salud verdadera. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios sea luz en todas las áreas de tu vida? No solo en las partes presentables, no solo en lo que te sientes cómodo mostrando, sino en todo, en tus pensamientos secretos, en tus motivaciones ocultas, en tus heridas sin sanar, en tus patrones destructivos, en tus miedos sin nombrar, en tus deseos no santificados. Porque aquí está la verdad liberadora. Dios ya ve todo eso. No le estás revelando nada que Él no sepa. La única persona de quien lo estás escondiendo es de ti mismo. Y mientras lo escondas, no puede ser sanado. Pero cuando le das permiso a su luz de brillar ahí, cuando le dices, sí, Señor, muéstrame lo que necesito ver, muéstrame lo que necesita cambiar, muéstrame lo que necesita sanidad, entonces empiezas a experimentar transformación real, no superficial, no cosmética, sino profunda, real, duradera. Y aquí hay algo paradójico. Mientras más permites que su luz exponga tu oscuridad, más experimentas su amor, porque descubres que Dios te ama exactamente como eres, en medio de tu desorden, con todas tus imperfecciones. No tienes que arreglarte primero, no tienes que limpiarte antes de venir. Vienes como estás y su amor te transforma en el proceso. El Señor es mi salvación. Salvación no es solo un evento de una vez, no es solo ese momento en que aceptaste a Jesús. Aunque ese momento es fundamental, la salvación es también un proceso continuo. Dios te salva todos los días, de ti mismo, de tus malas decisiones, de las consecuencias que merecías pero no recibiste, de los peligros que ni siquiera viste venir. ¿Cuántas veces has estado al borde de algo destructivo y algo te detuvo? ¿Cuántas veces has estado a punto de decir algo que arruinaría una relación y de alguna manera te callaste? ¿Cuántas veces has estado en el lugar equivocado en el momento justo, pero saliste ileso? Eso es salvación diaria. Eso es Dios guardándote constantemente. Y cuando empiezas tu día reconociendo que Él es tu salvación, estás invitando conscientemente esa protección divina sobre todas las horas que vienen. Estás diciendo,
Dios, hoy voy a necesitar que me salves de mi propia impaciencia, de mi lengua rápida, de mis juicios apresurados, de mis reacciones carnales. Sálvame de mí mismo. Y Él lo hace, una y otra vez, con más paciencia de la que mereces, con más gracia de la que puedes comprender. ¿De quién temeré? Esta pregunta se vuelve más poderosa cuanto más específicamente la haces, no como una pregunta retórica general, sino como un inventario real de tus miedos. ¿Le temes al futuro? Dios ya está ahí. ¿Le temes a la enfermedad? Dios es sanador. ¿Le temes a la pérdida? Dios es proveedor. ¿Le temes al rechazo? Dios te acepta completamente. ¿Le temes al fracaso? Dios redefine el éxito. ¿Le temes a la muerte? Dios conquistó la muerte. Nombra tu miedo específico, tráelo a la luz, y luego ponlo junto a quien es Dios. Tu miedo no desaparece solo porque lo ignoras. Se hace más grande en la oscuridad, pero cuando lo expones a la luz de quien es Dios, cuando lo comparas con su poder, con su amor, con su fidelidad, ese miedo pierde su poder sobre ti. No porque el peligro no sea real, sino porque tu Dios es más real. El Señor es el refugio de mi vida. Hay una diferencia entre tener un refugio y que Dios sea tu refugio. Puedes refugiarte en muchas cosas, en el trabajo, en las relaciones, en el alcohol, en el entretenimiento, en la comida, en el control. Y todas esas cosas pueden darte alivio temporal, pero no son refugio verdadero. Son distracciones, son anestesia. Te adormecen por un momento, pero no sanan la herida. El verdadero refugio no es lo que usas para escapar de la realidad, es lo que te da la fuerza para enfrentarla. Dios como refugio no te saca de la tormenta necesariamente, te da paz en medio de ella. No elimina el desafío, te fortalece para atravesarlo. ¿En qué has estado buscando refugio que no sea Dios? ¿Qué has estado usando para adormecer el dolor en lugar de sanarlo? ¿A dónde corres primero cuando te sientes abrumado? Porque donde corres primero revela en quién confías realmente. Y si tu primera reacción al estrés no es la oración, si tu primer impulso en la crisis no es buscar a Dios, entonces tienes refugios falsos que necesitan ser identificados y abandonados. No porque Dios sea celoso en un sentido egoísta, sino porque Él sabe que esos refugios falsos eventualmente te fallarán. Y Él no quiere que te decepciones cuando realmente necesites soporte verdadero. Imagina que hay un edificio en llamas. Hay dos puertas. Una está marcada como salida de emergencia, pero está sellada y no funciona. La otra es la salida real que te llevará a seguridad. Si alguien que te ama profundamente supiera que estás corriendo hacia la puerta equivocada, ¿no haría todo lo posible para redirigirte hacia la correcta? Eso es lo que Dios hace cuando te llama a hacer de Él tu único refugio verdadero. ¿Quién podrá amedrentarme? Amedrentar es más que asustar, es intimidar, es hacerte sentir pequeño, es hacerte dudar de tu valor, de tu capacidad, de tu propósito. El enemigo es experto en esto, no siempre necesita destruirte, a veces solo necesita neutralizarte, hacerte sentir tan inadecuado, tan débil, tan insignificante que ni siquiera intentes lo que Dios te llamó a hacer. ¿Te ha pasado? Dios pone algo en tu corazón, una visión, un llamado, un sueño, y casi inmediatamente empiezan las voces. ¿Quién te crees que eres? No tienes lo que se necesita. Mira tu pasado, mira tus fallos. No eres suficientemente bueno, no eres suficientemente inteligente, no eres suficientemente talentoso, no eres suficientemente espiritual. Esas voces están diseñadas para amedrentarte, para hacerte retroceder, para mantenerte en tu zona de comodidad donde no eres amenaza para el reino de las tinieblas. Pero cuando sabes que el Señor es el refugio de tu vida, esas voces pierden su poder, porque ya no estás operando desde tu propia fuerza, estás operando desde la fortaleza de Dios, y en Dios eres más que suficiente, no porque seas perfecto, sino porque Él es perfecto y está contigo. David enfrentó a Goliat no porque era el guerrero más fuerte, lo enfrentó porque sabía que Dios estaba con él. Y un pastor con Dios es más poderoso que un gigante sin Dios. Tú con Dios eres más poderoso que cualquier gigante que enfrentes,
cualquier obstáculo, cualquier oposición, cualquier voz que intente amedrentarte. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser disponible. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que confiar en aquel que sí las tiene. Cuando los malvados, mis adversarios y enemigos, vinieron sobre mí para devorar mi carne, ellos mismos tropezaron y cayeron. Aquí David está recordando victorias pasadas, momentos cuando el enemigo vino con intenciones destructivas, pero terminó derrotado. ¿Por qué es importante recordar? Porque tu fe para el futuro se construye sobre la evidencia del pasado. Cuando empiezas tu día con el Salmo 27, no solo estás declarando verdades abstractas, estás recordando momentos específicos. Cuando Dios fue fiel, cuando Dios proveyó, cuando Dios protegió, cuando Dios liberó. Haz memoria ahora mismo. ¿Cuándo ha sido fiel Dios contigo? No de manera general, de manera específica. Esa vez que no tenías dinero y apareció de donde menos esperabas. Esa vez que estabas enfermo y sanaste. Esa vez que una relación tóxica finalmente terminó y pudiste respirar otra vez. Esa vez que pensabas que no aguantarías un día más y de alguna manera lo hiciste. Esa vez que la puerta que querías se cerró y luego descubriste que era protección. Cada uno de esos momentos es un testimonio, es evidencia, es prueba de que Dios es quien dice ser. Y cuando los recuerdas en la mañana, antes de que empiece el día, estás fortificando tu fe. Estás recordándole a tu alma que si Dios fue fiel entonces, será fiel ahora. Si Dios te libró antes, te librará otra vez. No de la misma manera necesariamente. Dios es creativo en sus métodos, pero sí con la misma fidelidad, con el mismo poder, con el mismo amor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. No dice, no sentiré miedo. Dice, no temerá mi corazón. Hay una diferencia. Sentir miedo es una emoción humana. Es una respuesta a amenaza percibida. Es normal. Es natural. Incluso Jesús experimentó angustia en Getsemaní. Pero que tu corazón tema es algo diferente. Es permitir que ese miedo te controle. Es dejar que te paralice. Es darle autoridad sobre tus decisiones. Puedes sentir miedo y aún así elegir fe. Puedes tener la emoción del temor y aún así tomar acciones de confianza. Es como estar en un avión durante turbulencia. Tu cuerpo puede reaccionar con miedo. Tu estómago puede dar vueltas. Tus manos pueden apretar el apoyabrazos. Eso es normal. Pero sabes que el avión es seguro. Sabes que el piloto está capacitado. Sabes que miles de vuelos pasan por turbulencia y llegan bien. Entonces, aunque sientas miedo, tu corazón puede estar confiado. Así es con Dios. Las circunstancias pueden sacudirte, las emociones pueden ser intensas, pero tu corazón, tu núcleo más profundo, puede permanecer anclado en la confianza de quien Dios es. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Guerra. No solo conflicto menor. Guerra. Batalla intensa. Oposición feroz. Y aún así, yo estaré confiado. Confianza no es la ausencia de batalla. Es la presencia de certeza en medio de la batalla. ¿De dónde viene esa certeza? No de tus circunstancias, no de tus sentimientos. Viene de conocer el carácter de Dios. Cuando conoces a Dios como fiel, confías aunque no entiendas. Cuando conoces a Dios como bueno, confías aunque duela. Cuando conoces a Dios como poderoso, confías aunque parezcas débil. Cuando conoces a Dios como amoroso, confías aunque te sientas solo. Tu confianza no está en lo que ves, está en a quién conoces. Y ese conocimiento se profundiza cada mañana que pasas en su presencia, cada día que eliges buscarlo primero, cada vez que declaras su verdad sobre tu miedo. Poco a poco, conversación a conversación, encuentro a encuentro, vas conociendo más profundamente quién es Él. Y ese conocimiento se convierte en el fundamento inquebrantable de tu confianza. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Una cosa. En un mundo de 1000 distracciones,
1000 urgencias, 1000 voces compitiendo por tu atención, David reduce todo a una cosa. ¿Cuál es tu una cosa? Si pudieras tener solo una cosa en la vida, ¿qué sería? Para muchos sería salud, para otros sería dinero, para algunos sería amor, para ciertos sería éxito. Todas esas cosas son buenos deseos, pero David dice que su una cosa es morar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendió algo profundo. Cuando tienes la presencia de Dios, tienes todo lo que realmente necesitas, y cuando no la tienes, nada más te satisfará completamente. Puedes tener salud sin paz, puedes tener dinero sin gozo, puedes tener amor sin propósito, puedes tener éxito sin significado, pero cuando tienes la presencia de Dios, incluso en medio de falta, hay plenitud. Incluso en medio de dolor, hay consuelo. Incluso en medio de confusión, hay dirección. La presencia de Dios no es la cereza en el pastel de tu vida, es el pastel mismo. Todo lo demás es extra. Que yo pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Morar, habitar, residir permanentemente, no visitar ocasionalmente, no pasar de vez en cuando. Morar. Tu morada es donde vives, es donde estás cómodo, es donde perteneces, es donde vuelves al final del día. David quiere que la presencia de Dios sea su morada, no un lugar que visita los domingos, no un sitio al que corres solo en emergencias, su hogar espiritual permanente. ¿Es la presencia de Dios tu morada? ¿O es un lugar que visitas cuando necesitas algo? Porque hay una diferencia entre conocer a Dios como un benefactor útil y conocerlo como tu hogar. Un benefactor provee para ti ocasionalmente, un hogar te sostiene constantemente. Un benefactor ayuda en crisis, un hogar te da identidad, pertenencia, seguridad continua. Dios no quiere ser tu plan de emergencia, quiere ser tu habitación constante. Para contemplar la hermosura del Señor, hermosura, no utilidad, no eficiencia, hermosura. David quiere contemplar a Dios no solo por lo que Dios hace, sino por quien Dios es. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste simplemente para admirar a Dios? No para pedirle nada, no para estudiar sobre Él, solo para maravillarte de su hermosura. La hermosura de su carácter, la belleza de su misericordia, el esplendor de su gracia, la magnificencia de su amor, la gloria de su santidad. Contemplar la hermosura de Dios cambia algo en ti, te recalibra, te recuerda qué es realmente valioso, te muestra belleza verdadera en un mundo lleno de imitaciones. Como alguien que ha estado mirando pantallas todo el día y luego sale a ver una puesta de sol real. O alguien que ha estado escuchando música sintética y luego escucha una orquesta en vivo. O alguien que ha estado comiendo comida procesada y luego prueba algo fresco del jardín. Hay una diferencia abismal entre la imitación y lo real. Y cuando contemplas la hermosura real de Dios, todas las cosas que pensabas que eran hermosas, todas las cosas que pensabas que te llenarían, de repente lucen como lo que son, sombras pálidas de la realidad verdadera. No pierden todo su valor, pero encuentran su valor correcto, en relación a Él, no en competencia con Él. Para meditar en su templo. Meditar, reflexionar profundamente, procesar, internalizar. No consumo rápido de información, sino digestión lenta de revelación. Vivimos en una era de información instantánea. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados instantáneos. Pero el crecimiento espiritual no funciona así. La transformación requiere tiempo, requiere meditación, requiere que las verdades se asienten en lo profundo hasta que cambien la manera en que piensas, sientes y actúas. Cuando meditas en Dios cada mañana, cuando le das tiempo a su presencia, cuando procesas su verdad en lugar de solo consumirla,
Algo cambia en tu interior. No siempre lo sientes inmediatamente, pero está pasando. Como el agua que gotea constantemente sobre una roca, eventualmente la moldea. La meditación constante en quien es Dios moldea tu alma. Te hace más como Él, más paciente, más amoroso, más sabio, más fuerte, más pacífico, no por esfuerzo propio, sino por exposición. Como alguien que pasa tiempo bajo el sol eventualmente se broncea, alguien que pasa tiempo en la presencia de Dios eventualmente refleja su carácter. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de la adversidad, en el día, no antes del día, no después del día, en medio del día de adversidad. Esto es crucial entender. Dios no siempre previene la adversidad, pero sí promete estar presente en ella. ¿Has sentido alguna vez que si Dios realmente te amara, no permitiría que pasaras por ciertas cosas? Esa es una mentira sutil que el enemigo usa para hacerte dudar del amor de Dios. Porque el amor de Dios no se mide por la ausencia de adversidad en tu vida. Se demuestra por su presencia en medio de ella. Piensa en un padre que ama a su hijo. Si ese hijo necesita una cirugía, ¿el padre que lo ama evitará esa cirugía y dejará que la enfermedad empeore? No. El padre que ama llevará a su hijo a esa cirugía dolorosa, pero necesaria, y estará ahí sosteniendo su mano antes, durante y después. El amor no siempre protege del dolor, pero sí acompaña a través del dolor. Dios promete esconderte en su tabernáculo justo cuando más lo necesitas, en el día de la adversidad, cuando el enemigo está atacando, cuando todo parece desmoronarse. Justo ahí, en ese momento preciso, Dios te esconde, te cubre, te protege. Me ocultará en lo secreto de su tienda. Lo secreto, el lugar íntimo, el lugar privado, el lugar donde solo están tú y Él. Hay cosas que Dios hace por ti públicamente, victorias que todos pueden ver, provisiones que son obvias, bendiciones que son visibles. Pero hay cosas más profundas que Dios hace en lo secreto, sanidades que nadie más conoce, liberaciones que solo tú experimentas, transformaciones que suceden en el lugar invisible de tu encuentro privado con Él. Y a veces, esas obras secretas son las más poderosas, porque cambian no solo tus circunstancias, sino tu ser mismo. Cuando Dios te oculta en lo secreto de su tienda, está diciendo: este tiempo es solo para nosotros. Esto no es para espectáculo. Esto no es para que otros vean. Esto es íntimo, personal, precioso. ¿Valoras esos momentos secretos con Dios? ¿O siempre estás buscando algo público, algo que otros puedan ver? Porque la profundidad de tu caminar con Dios no se mide por lo que otros ven, se mide por lo que sucede en el lugar secreto. Sobre una roca me pondrá en alto. Roca, sólida, inamovible, firme. En medio de un terreno inestable, en medio de arenas movedizas, en medio de tierra que se mueve bajo tus pies, Dios te coloca sobre roca. Y no solo sobre roca, en alto, donde puedes tener perspectiva, donde puedes ver más allá de la situación inmediata, donde el enemigo no puede alcanzarte fácilmente. Es como estar en una llanura durante una inundación. El agua sube, hay pánico, pero hay una colina rocosa en el centro. Si puedes llegar ahí, estás seguro. El agua puede seguir subiendo, pero no puede alcanzarte. Dios es esa roca. Y Él no solo te permite venir a Él, Él activamente te pone sobre Él, te levanta, te eleva, te da el lugar alto. Ahora mi cabeza se levantará sobre mis enemigos que me rodean. Cabeza levantada, no en arrogancia, sino en confianza, en dignidad, en la certeza de que has sido posicionado por Dios mismo. Tu identidad no la definen tus enemigos, la define aquel que te levantó.
Tus circunstancias no determinan tu postura espiritual. Dios determina tu postura. Puedes estar en medio de batalla y aún así tener tu cabeza levantada. No porque ignoras la batalla, sino porque conoces al general que ya ganó la guerra. Y en su tabernáculo ofreceré sacrificios con voces de júbilo, sacrificios de alabanza, ofrendas de gratitud, júbilo que surge no de circunstancias perfectas, sino de fe profunda. Hay algo poderoso en alabar antes de ver la victoria completa. Es profético, es declarativo, es warfare espiritual. Cuando alabas en medio de la batalla, estás diciendo, ya sé cómo termina esto. Todavía estoy en medio, todavía hay lucha, pero ya sé quién gana. Y por eso alabo ahora. Es como un equipo deportivo que está perdiendo en el tercer cuarto, pero el entrenador sabe que tienen la estrategia para la victoria. Pueden estar abajo en el marcador temporalmente, pero la confianza está ahí porque conocen su capacidad. Tu Dios conoce su capacidad, conoce su poder, conoce el final, y te invita a alabar desde esa certeza, no desde la ignorancia de lo que parece. Cantaré, sí, cantaré. Alabanzas al Señor. Lo repite. Cantaré, sí, cantaré. Como reafirmando la decisión, como haciendo un compromiso firme. No solo pensaré en alabar, no solo consideraré alabar cuando me sienta mejor. Cantaré, ahora, aquí, en esto. Tu canción puede ser débil al principio, tu voz puede temblar, las lágrimas pueden mezclarse con las palabras, pero es canción igualmente. Y a veces esas canciones quebrantadas son las que más tocan el corazón de Dios, porque vienen de un lugar de fe pura, fe que no depende de sentirse bien, sino de conocer la verdad. Oye, oh Señor, mi voz cuando clamo. Voz, no perfección, no elocuencia elaborada, solo voz, tu voz única, tu clamor genuino. Dios no está impresionado por vocabulario religioso, no necesitas sonar súper espiritual, solo necesitas ser real. Tu voz cuando clamas puede ser un susurro, puede ser un grito, puede ser un gemido que ni siquiera tiene palabras, pero Dios lo escucha. Porque Él no escucha solo con sus oídos, escucha con su corazón, y puede interpretar lo que tu boca no puede articular. Ten piedad de mí y respóndeme. Piedad, misericordia, no lo que merezco sino lo que necesito. David no viene con derechos, no viene con demandas, viene con necesidad genuina y apela a la naturaleza misericordiosa de Dios. Y respóndeme. No solo escúchame, respóndeme, actúa, interviene, haz algo. Hay honestidad hermosa en esto. David no está pretendiendo que está bien, no está fingiendo que tiene todo bajo control. Está diciendo, necesito que respondas, necesito tu intervención. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con esa honestidad desesperada? No una oración pulida, sino un clamor real. Cuando mi padre me decía, mi corazón me ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi corazón me ha dicho. Ese impulso interior, ese susurro en tu espíritu. Dios te está hablando más de lo que te das cuenta. No siempre en voz audible, sino en impresiones, en impulsos, en ese pequeño tirón en tu corazón que te dice, búscame. ¿Estás prestando atención? ¿Puedes distinguir entre los 1000 ruidos de la vida y esa voz quieta y pequeña que te llama más profundo? Buscad mi rostro, no mis manos, no mis regalos, mi rostro, yo mismo. Dios quiere que lo busques a Él, no solo lo que Él puede hacer por ti. Y aquí está lo asombroso. Dios te da el deseo de buscarlo. No es solo tu iniciativa, es su invitación. Cada vez que sientes hambre por más de Dios, esa hambre es puesta ahí por Dios mismo. Cada vez que anhelas su presencia, ese anhelo es su llamado. No empezó contigo, empezó con Él. Él te buscó primero. Él te llamó primero. Tú solo estás respondiendo. Tu rostro buscaré, oh Señor. La respuesta, la decisión, el compromiso.
Dios llama, David responde. Dios invita, David acepta. ¿Cuál es tu respuesta a la invitación de Dios esta mañana? Porque Él está llamando. Él te está diciendo, búscame. Búscame más allá de tu lista de peticiones. Búscame más allá de tus crisis. Búscame porque Soy buscable, porque soy encontrable, porque deseo ser encontrado por ti. Dirás como David, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. La vulnerabilidad aquí es palpable. David está expresando su mayor temor, que Dios se aleje, que Dios oculte su presencia, porque David ha probado la presencia de Dios, ha experimentado su cercanía, y la idea de perderla es más aterradora que cualquier enemigo externo. Eso te dice algo sobre el valor de la presencia de Dios. Cuando la has experimentado verdaderamente, nada más se compara. Y la posibilidad de no tenerla se vuelve intolerable. Si nunca has sentido eso, si la presencia de Dios no te parece algo tan valioso, tal vez no la has experimentado realmente todavía. O tal vez te has acostumbrado tanto que la das por sentado. Pero cuando verdaderamente encuentras a Dios en el lugar secreto, cuando tocas algo de su gloria, cuando sientes algo de su amor, todo cambia. Y luego lo quieres más que cualquier otra cosa. No rechaces con ira a tu siervo. Ira. David sabe que ha fallado. Conoce sus pecados, reconoce sus imperfecciones y teme que Dios, justamente, lo rechace por ellas. ¿Te identificas con eso? ¿Has sentido que tal vez Dios está molesto contigo? ¿Que tal vez perdiste su favor? ¿Que tal vez tu pecado fue demasiado? Escucha esto con tu corazón completo. No hay pecado demasiado grande para el perdón de Dios. No hay fallo demasiado grave para su gracia. No hay caída demasiado profunda para su alcance. Si vienes a Él con corazón genuinamente arrepentido, Él te recibe. Siempre. Sin excepción. No porque tu arrepentimiento sea perfecto, sino porque su misericordia lo es. Tú has sido mi ayuda. Pasado. Evidencia. Historial de fidelidad. David se recuerda a sí mismo. Y le recuerda a Dios, aunque Dios no necesita recordatorio. Está estableciendo el fundamento de su petición sobre el carácter probado de Dios. Tú has sido mi ayuda antes. Has demostrado tu fidelidad. Has mostrado tu poder. Por eso confío en que lo harás otra vez. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes traer a memoria las veces específicas cuando Dios te ayudó? No de manera vaga, de manera concreta. Esa vez específica cuando, ese momento particular cuando, esa situación precisa cuando. Cada uno es un peldaño de fe. Cada uno fortalece tu confianza para la situación actual. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Abandones, desampares. Dos palabras que expresan el mismo terror. Estar solo. Porque al final, eso es lo que más teme el corazón humano. No necesariamente el dolor, sino el dolor en soledad. No necesariamente la dificultad, sino la dificultad sin nadie que te sostenga. Y Dios responde a ese temor con una promesa que aparece una y otra vez en las Escrituras. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nunca, ni en tu peor día, ni en tu peor decisión, ni en tu peor momento. Nunca. Esa es la promesa. Esa es la verdad. Esa es la realidad que necesitas anclar en lo más profundo de tu ser. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. El rechazo humano más profundo que podemos experimentar es el de nuestros padres, los que nos dieron vida, los que se supone deben amarnos incondicionalmente. Si incluso ellos te abandonan, David dice, Dios te recogerá, no te dejará tirado, no te considerará como desperdicio. Te recogerá con cuidado, con ternura, con propósito. Como alguien que encuentra algo precioso que otros desecharon. No porque no tiene valor, sino porque no supieron ver su valor. Dios ve tu valor, incluso cuando otros no lo ven, incluso cuando tú no lo ves, especialmente cuando estás quebrantado y te sientes sin valor. Esos son sus momentos favoritos,
cuando puede mostrar su poder de restauración, su habilidad de hacer algo hermoso de las cenizas. Enséñame tu camino, oh Señor, enséñame. Otra vez esa palabra de humildad, reconocimiento de que no sabes, apertura para aprender, tu camino, no mi camino con tu bendición, tu camino, tu dirección, tu plan. Porque a veces queremos que Dios bendiga nuestros planes en lugar de buscar sus planes. Es la diferencia entre decir, Dios, esto es lo que voy a hacer, bendícelo, y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Enséñame. Uno asume que ya sabes, el otro reconoce que necesitas dirección. ¿Cuál ha sido tu postura? ¿Le has estado pidiendo a Dios que bendiga tu agenda? ¿O le has estado preguntando cuál es su agenda? Guíame por senda llana, no necesariamente fácil, sino clara, sin trampas ocultas, sin emboscadas que no puedas ver, a causa de mis enemigos. David es específico sobre por qué necesita claridad, porque hay oposición, porque hay peligro, porque un paso en falso podría ser desastroso. Cuando sabes que hay enemigos, ya sean espirituales o naturales, necesitas guía divina. No puedes confiar solo en tu entendimiento, necesitas sabiduría que viene de arriba. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, no permitas que tengan lo que quieren de mí, no dejes que sus planes se cumplan, porque hay planes contra ti. El enemigo no es pasivo, tiene estrategias, tiene intenciones, tiene voluntad hacia tu destrucción. Pero la voluntad de Dios es más fuerte que la voluntad del enemigo. Y cuando te pones bajo la protección de Dios, cuando te alineas con su voluntad, la voluntad del adversario no puede tocarte más allá de lo que Dios permite para tu bien. Porque testigos falsos se han levantado contra mí. Calumnia, difamación, mentiras que dañan tu reputación. Esto es especialmente doloroso porque no puedes controlar completamente lo que otros creen sobre ti. Puedes vivir con integridad y aún así ser malentendido. Puedes hacer lo correcto y aún así ser acusado de lo incorrecto. ¿Qué haces cuando te calumnian? Cuando te difaman? Cuando inventan cosas sobre ti? Haces lo que David hace, lo llevas a Dios. Le pides que sea tu defensor y confías en que la verdad eventualmente saldrá a la luz. No siempre inmediatamente, no siempre de la manera que quieres, pero eventualmente Dios vindica a los que confían en Él y los que respiran violencia, no solo palabras, sino intenciones violentas, deseo real de hacerte daño. Hay personas que no solo te maldesean, sino que activamente buscan tu destrucción. Esto es real, esto es serio, esto requiere protección divina. Y Dios la provee, no siempre eliminando al enemigo inmediatamente, pero siempre protegiéndote en medio de la amenaza. Hubiera yo desmayado. Sin adornos, sin pretensión, honestidad cruda. David está diciendo, no habría podido con esto. Era demasiado. Sin lo que viene a continuación, habría colapsado. ¿Puedes ser así de honesto? ¿Puedes admitir que hay situaciones que son más grandes que tu capacidad de manejarlas? Porque esa honestidad es el principio de la dependencia verdadera en Dios. Mientras creas que puedes solo, seguirás intentando solo. Es solo cuando llegas al final de tus recursos que descubres los recursos de Dios. Si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor, si no hubiera creído. Tiempo pasado. David está mirando hacia atrás y reconociendo que fue su creencia lo que lo sostuvo, no sus fuerzas, no su inteligencia, no su capacidad de resolver, su creencia. ¿Creencia en qué específicamente? No en que todo estaría bien de alguna manera vaga, sino en que vería la bondad de Dios, en la tierra de los vivientes, aquí, ahora, en esta vida. No solo en el más allá, no solo eventualmente en el cielo, aquí en la tierra de los vivientes. Esta es fe específica, esta es esperanza concreta, esta es expectativa real. Voy a ver su bondad aquí, en medio de esto,
en mi situación actual, en mi vida presente. Esa creencia cambia todo, porque cuando crees que vas a ver la bondad de Dios aquí, empiezas a buscarla, y cuando la buscas, la encuentras. No porque no estaba ahí antes, sino porque ahora tienes ojos para verla. Como cuando compras un auto nuevo y de repente empiezas a ver ese mismo modelo por todas partes. Los autos siempre estuvieron ahí, pero ahora los notas porque están en tu mente. Así es con la bondad de Dios. Siempre está ahí, siempre ha estado operando, pero cuando esperas verla, cuando crees que la verás, de repente la notas en 1000 lugares pequeños y grandes. Aguarda al Señor. La instrucción final, el mandamiento que David se da a sí mismo y nos da a nosotros. Aguarda, espera, ten paciencia, no te rindas, no abandones, mantente firme, porque la espera es parte del proceso, no es castigo, no es Dios ignorándote, es parte de cómo Él trabaja. A veces la espera es donde se hace el trabajo más profundo, donde tu carácter se forma, donde tu fe se fortalece, donde tu dependencia en Él se solidifica. Si Dios te diera todo inmediatamente, crecerías débil, como una mariposa que necesita luchar para salir del capullo. Si alguien la ayuda cortando el capullo, la mariposa nunca desarrolla la fuerza en sus alas y no puede volar. La lucha Es necesaria. La espera tiene propósito. La paciencia produce resultado. Esfuérzate. No solo esperes pasivamente sintiéndote miserable. Esfuérzate. Sé valiente. Sé fuerte. Esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo puedes esforzarte cuando estás esperando en Dios? No se supone que Él hace todo, pero la verdad es que la espera requiere fuerza, requiere coraje, requiere esfuerzo activo de mantener tu fe cuando todo a tu alrededor te dice que la sueltes. Es trabajo resistir el desánimo, es esfuerzo mantener la esperanza, es valentía seguir creyendo cuando no ves evidencia. Así que esfuérzate, no en hacer la obra de Dios por Él, sino en mantener tu postura de fe mientras Él trabaja. Y aliéntese tu corazón, habla a tu corazón, predícate a ti mismo, recuérdate la verdad, porque tu corazón olvidará si no se lo recuerdas. Tu corazón se desanimará si no lo alientas deliberadamente. ¿Cómo alientas tu corazón? Con las promesas de Dios, con la evidencia de su fidelidad pasada, con declaraciones de su carácter presente. Le dices a tu corazón: no te desanimes, alma mía, no te turbes, espera en Dios, porque aún lo alabaré. Él es mi salvación y mi Dios. Le recuerdas a tu corazón quién es Dios cuando tu corazón olvida. Le muestras a tu corazón la verdad cuando tu corazón solo ve las circunstancias. Eres tú hablándole a tu corazón, no esperando que alguien más lo haga, tomando responsabilidad de dirigir tu propia alma hacia la verdad. Sí, aguarda al Señor. Lo repite, porque sabe que necesitas escucharlo más de una vez. Sí, confirmación, reafirmación, énfasis. Aguarda al Señor. No al cambio de circunstancias, al Señor mismo. No a la solución, a aquel que tiene todas las soluciones. No a la respuesta, a aquel que es la respuesta. Aguarda al Señor, porque mientras lo aguardas, algo está cambiando en ti. Te estás volviendo más paciente, más confiado, más arraigado, más maduro. Y eso vale más que cualquier respuesta rápida a tu oración. Ahora, déjame llevarte a algo que tal vez no has considerado. Este salmo no es solo para tu mañana, es para todo tu día. Porque lo que declaras en la mañana establece el tono, pero lo que vives durante el día demuestra si realmente creíste lo que declaraste. Es fácil decir «El Señor es mi luz» cuando todo está tranquilo en la mañana, pero ¿lo seguirás creyendo cuando llegues al trabajo y te enfrentes con ese conflicto?
Cuando recibas esa noticia difícil, cuando esa persona te hiera otra vez, ahí es donde tu oración matutina se convierte en fe vivida. Imagina que toda tu declaración de la mañana fue como sembrar semillas, pero las semillas necesitan ser regadas durante el día con decisiones alineadas con lo que declaraste. Declaraste que Dios es tu refugio. Entonces, cuando llega el estrés en la tarde, ¿a dónde corres? ¿A las quejas? ¿A las distracciones? ¿O vuelves a aquel que declaraste es tu refugio? Declaraste que no temerá tu corazón. Entonces, cuando llega algo que te asusta, ¿permites que el temor te controle o vuelves a esa declaración y la reafirmas? Declaraste que vas a ver la bondad de Dios. Entonces, cuando pasa algo bueno, aunque sea pequeño, ¿lo reconoces? ¿Le das gracias? ¿Lo registras como evidencia de su bondad? Tu día es la prueba de tu oración, y tus oraciones de la mañana se fortalecen cuando las vives durante el día. No perfectamente, nadie lo hace perfectamente. Habrá momentos cuando olvides, cuando reacciones desde el miedo en lugar de la fe, cuando te quejes en lugar de alabar. Pero cada vez que te das cuenta y vuelves, estás fortaleciendo ese músculo espiritual. Cada vez que corriges tu rumbo y regresas a la verdad, estás haciendo más profunda esa senda en tu alma. Y con el tiempo, lo que requería esfuerzo consciente se vuelve respuesta natural. Lo que tenías que forzarte a recordar se convierte en tu primer pensamiento. Lo que era lucha se transforma en hábito santo. Eso es transformación, no instantánea, sino gradual, paso a paso, día a día, mañana tras mañana de declaración seguida de día tras día de aplicación. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si hicieras esto por 30 días? 30 mañanas comenzando con el Salmo 27. 30 días recordándote quién es Dios antes de que el mundo te diga quién debes ser. En 30 días algo cambiaría. No todo, pero algo. Tu perspectiva sería diferente. Tu capacidad de manejar el estrés sería mayor. Tu paz en medio del caos sería más profunda. Tu confianza en Dios sería más sólida. No porque seas perfecto después de 30 días, sino porque 30 días de exposición constante a estas verdades dejarían marca en tu alma. Como el agua corriendo sobre piedra. No cambia la piedra en un día, pero día tras día el agua moldea la piedra. Las verdades del Salmo 27 son el agua, tu corazón es la piedra, y la repetición fiel es el flujo constante que eventualmente crea cambio permanente. Pero no te enfoques tanto en los 30 días que pierdas el poder de hoy. Hoy es lo que tienes. Esta mañana es tu oportunidad. Este momento es donde puedes empezar. No necesitas esperar hasta el lunes. No necesitas esperar hasta el 1 del mes. No necesitas esperar hasta que tengas todo perfecto. Empieza ahora, en tu desorden, en tu imperfección, en tu necesidad. Porque Dios no espera que vengas arreglado. Él es quien te arregla cuando vienes como estás. Imagina que mañana te despiertas. Antes de tocar tu teléfono, antes de pensar en tu lista de pendientes, antes de que la ansiedad del día empiece a apretar tu pecho, respiras profundo y susurras: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y sientes algo en tu espíritu, no necesariamente dramático, tal vez solo un pequeño desplazamiento, una pequeña paz que no estaba ahí hace un segundo. Continúas: El Señor es el refugio de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y algo se asienta en tu alma, una certeza suave pero real. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque tu enfoque cambió. Empezaste con Dios en lugar de empezar con tus problemas, y ese cambio de enfoque, por pequeño que parezca, cambia la trayectoria de tu día completo. Porque no estás ignorando los problemas, simplemente los estás poniendo en contexto correcto, en relación a aquel que es más grande que todos ellos. Y cuando llegas a ese encuentro difícil o esa conversación tensa o ese momento de estrés, hay algo en ti que ya está anclado.
porque empezaste el día anclado. No significa que no lo sentirás, pero significa que no te controlará de la misma manera. Es la diferencia entre un barco en la tormenta con ancla y uno sin ancla. Ambos sienten la tormenta. Ambos son sacudidos por las olas, pero uno se mantiene en posición mientras el otro es arrastrado sin control. Tu oración matutina es tu ancla. Y aquí está algo hermoso. No solo te cambia a ti, cambia la atmósfera alrededor tuyo. Cuando llevas la paz de Dios contigo, otros la sienten. Cuando llevas la confianza en Dios, inspira a otros. Cuando llevas la esperanza de Dios, otros son atraídos hacia esa esperanza. No tienes que predicar, tu vida predica. Tu paz en medio de caos predica. Tu gozo en medio de dificultad predica. Tu confianza en medio de incertidumbre predica. Y puede ser que alguien que está luchando, alguien que está perdiendo esperanza, alguien que está a punto de rendirse, vea algo en ti que encienda algo en ellos. No porque seas perfecto, sino porque la luz de Dios en ti brilla en su oscuridad. Eso es parte de por qué importa, no solo por ti, sino por todos los que Dios va a tocar a través de ti. Cuando tú estás fuerte en el Señor, puedes ser fortaleza para otros. Cuando tú tienes paz, puedes ser paz para otros. Cuando tú tienes esperanza, puedes dar esperanza a otros. Pero solo puedes dar lo que tienes. Solo puedes ser fuente de lo que has bebido. Y cuando bebes profundamente de la presencia de Dios cada mañana, tienes algo para dar durante el día. Piensa en Jesús. Él se retiraba regularmente, a lugares solitarios, temprano en la mañana, para estar con el Padre. ¿Por qué? ¿No era Él Dios en carne? ¿No tenía acceso constante al Padre? Sí, pero estaba modelando algo esencial. Estaba mostrando que la conexión deliberada e intencional con el Padre era vital. Si Jesús necesitaba esos momentos de conexión, ¿cuánto más nosotros? Y fíjate qué pasaba después de esos momentos. Jesús ministraba con poder, sanaba con autoridad, enseñaba con claridad, amaba con profundidad. La conexión con el Padre era la fuente de todo lo demás. Así es para ti también. Tu tiempo de conexión matutina con Dios es la fuente de tu fuerza para el día. No es ritual religioso, es fuente de vida. Y cuando entiendes eso, cuando verdaderamente captas que no es obligación sino oportunidad, cambia completamente tu acercamiento. Ya no es algo que tienes que hacer, es algo que quieres hacer, algo que necesitas hacer, algo que te das cuenta que no puedes darte el lujo de no hacer, porque has probado la diferencia. Has vivido días que empezaste con Dios y días que no, y sabes cuál es mejor. Los días que empezaste con Dios no fueron perfectos, pero fueron diferentes. Tuviste más paciencia, más paz, más perspectiva, más poder. Los días que no empezaste con Dios tal vez funcionaron, pero fueron más difíciles, más estresantes, más agotadores. Y eventualmente llegas a la conclusión: no puedo permitirme no empezar con Dios. No por legalismo, por necesidad práctica, por supervivencia espiritual. Como alguien que descubre que necesita desayunar bien para funcionar durante el día. No es regla religiosa, es simplemente lo que funciona. Tu tiempo con Dios en la mañana es tu desayuno espiritual. Es lo que te nutre para las horas que vienen. Y el Salmo 27 es como el menú perfectamente balanceado. Tiene todo lo que necesitas. Declaración de identidad de Dios. Reconocimiento de tu necesidad. Expresión de confianza. Admisión de vulnerabilidad. Petición de ayuda. Memoria de fidelidad pasada. Esperanza para el futuro. Instrucción para continuar. Todo está ahí. Completo, balanceado, perfecto. No necesitas inventar nuevas oraciones elaboradas cada día, aunque ciertamente puedes añadir tus propias palabras, pero este salmo solo ya es suficiente.
Es como tener una receta familiar que ha alimentado generaciones. Funciona, es confiable, es nutritivo. Puedes volver a ella una y otra vez y siempre te sostiene. David lo escribió hace miles de años, pero es tan relevante hoy como lo fue entonces. Porque aunque la tecnología cambió, aunque la cultura cambió, aunque el mundo cambió, el corazón humano sigue siendo el mismo. Todavía necesitamos luz en la oscuridad. Todavía necesitamos refugio en la tormenta. Todavía necesitamos esperanza en la dificultad. Todavía necesitamos paz en el caos. Y Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo luz. Sigue siendo salvación. Sigue siendo refugio. Ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Entonces, cuando oras este salmo, te estás conectando con algo eterno, con algo que trasciende tu momento, con algo que ha sostenido a incontables personas a través de incontables situaciones a lo largo de la historia. No estás solo en esto. Estás uniéndote a un coro de voces que han declarado estas mismas verdades a través de los siglos. Y hay poder en eso. Poder en saber que no eres el primero en luchar. No eres el primero en temer. No eres el primero en necesitar estas verdades. Otros han caminado este camino antes, y estas verdades los sostuvieron, y te sostendrán a ti también. Ahora déjame darte algo muy práctico, una manera de comenzar mañana. Despierta. Antes de hacer cualquier otra cosa, siéntate en tu cama o arrodíllate junto a ella. Solo tú y Dios. Respira profundo 3 veces. Conscientemente relaja tu cuerpo. Aquieta tu mente. Y entonces, ya sea en voz alta o en tu corazón, comienza. El Señor es mi luz y mi salvación. No lo leas apresuradamente. Di cada palabra con intención. Deja que penetre. El Señor. No una fuerza abstracta. El Señor. Personal. Relacional. Presente. Es. No será. Es. Ahora. Aquí. Mí. No de alguien más. Mío. Personal. Para mí. Luz. Iluminación. Claridad. Guía. Exposición. Revelación. Y, además, también, mi salvación, mi rescate, mi liberación, mi protección, mi salida. Cada palabra cuenta, cada palabra tiene peso, cada palabra trae verdad. Y cuando termines el salmo, siéntate en silencio por un momento. No corras inmediatamente a tu día, deja que las verdades se asienten. Tal vez Dios te hable algo específico, tal vez simplemente sientas su presencia, tal vez no sientas nada especial, pero has plantado semillas de verdad que darán fruto durante el día. No juzgues el valor del tiempo porque tan dramáticamente lo sentiste. Júzgalo por tu fidelidad de presentarte, porque Dios honra la fidelidad, no la perfección, la fidelidad. Y si hoy oras y no sientes nada, y mañana oras y no sientes nada, y pasado mañana oras y no sientes nada, pero sigues presentándote, estás construyendo algo que no se puede cuantificar, pero que es más precioso que lo que puedes imaginar. Estás construyendo una relación basada en compromiso, no en sentimientos. Estás construyendo fe que no depende de emociones, sino de verdad. Estás construyendo carácter que se forja en disciplina diaria. Y eventualmente, puede ser en el día 15 o 30 o 100, tendrás un momento donde de repente todo cobra vida de una manera nueva, donde las palabras que has estado diciendo fielmente de repente explotan con significado. Y dirás, ahí está. Esto es lo que estaba construyendo. Esto es lo que estaba formando. Pero incluso si ese momento nunca llega de manera dramática, confía en que cada día fiel cuenta. Cada oración sincera importa.
Cada elección de buscar a Dios primero crea cambio real en lo invisible, que eventualmente se manifestará en lo visible. Porque así trabaja Dios. En lo secreto primero, en lo invisible primero, y luego trae lo secreto a la luz, lo invisible a lo visible. Tu parte es ser fiel, la parte de Dios es hacer la obra, y Él es fiel para hacer su parte, siempre, sin falta. Entonces, mientras te preparas para cerrar este momento, mientras te preparas para regresar a tu día, a tu vida, a tus responsabilidades, lleva esto contigo. Eres amado, profundamente, completamente, sin condición. Eres visto, cada lágrima, cada lucha, cada esfuerzo que nadie más nota. Eres conocido, no superficialmente, íntimamente, completamente. Eres sostenido, no por tu propia fuerza, por la fuerza del Todopoderoso. Eres guardado, no porque mereces protección perfecta, sino porque eres precioso para Él. Eres guiado, un paso a la vez, con paciencia infinita. Eres amado. Sí, lo digo otra vez, porque nunca puedes escucharlo demasiadas veces. El Señor es tu luz, tu salvación, tu refugio. Y esa verdad es tu fundamento, sin importar qué tormenta venga, sin importar qué oscuridad amenace, sin importar qué enemigo se levante. Dios es, y porque Él es, estarás bien. No bien de manera superficial, donde todo es fácil y cómodo, sino bien de manera profunda, donde tu alma está anclada en aquel que no puede ser movido. Y esa es la clase de bien que sobrevive cualquier tormenta, la clase de bien que trasciende circunstancias, la clase de bien que dura para siempre. Así que aguarda al Señor, esfuérzate, alienta tu corazón, y sí, aguarda al Señor, porque mientras aguardas, Él está trabajando. Mientras esperas, Él está moviendo. Mientras confías, Él está actuando. Y verás su bondad, aquí, en la tierra de los vivientes. Esta es mi oración para ti. Esta es mi declaración sobre ti. Esta es la verdad que libero sobre tu vida. El Señor es tu luz. El Señor es tu salvación. El Señor es tu refugio. Y nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor. Amén y amén.